Hola chicos, nosotros vamos a exponerles lo que viene siendo el tema de funciones logarítmicas y exponenciales. Primero, la función exponencial. La función exponencial. Su representación es y igual a la x. Es todo un número real positivo. Se representa como f de x. Cualquier número real, en este caso que es 2, el valor de x puede ser cualquiera de estos valores. Puede ser menos 3, menos 2, menos 1, hasta 0. Cuando el número real positivo es mayor a 1, la gráfica va a ser creciente. Si es 0 o menor a 1, la gráfica va a ser decreciente. Continuamos con crecimiento exponencial. Bueno, yo les voy a explicar lo que es el crecimiento exponencial una vez que tenemos presente el concepto de lo que es una función exponencial. El crecimiento exponencial básicamente está presente en varios factores, como sea la población, los animales, los vegetales y la economía. En todos estos factores siempre va a haber una variable, la cual va a ser el tiempo. Ahora, para poder entender esto mejor, supongamos que tenemos una bacteria. Esta bacteria tiene 3 gramos al principio y aumenta el doble de su peso en un día. Así se vería la gráfica ya expresado. Y gracias a esto podemos descubrir que su crecimiento es igual a 2. Seguimos con las aplicaciones de las funciones exponenciales. Yo les voy a hablar de tres aplicaciones, que es el interés del compuesto. El interés compuesto nos habla acerca de los intereses generados por un capital acumulados. Esto puede decirse como el interés de un mes acumulado con el de otro mes, dándonos un impuesto total de ese capital. Bien, ahora el crecimiento de poblaciones nos habla del crecimiento en porcentaje de una población. Esto en base al número de nacimientos y de funciones en una población. Y ya por último, la desintegración radiactiva nos habla acerca de las sustancias que van perdiendo radioactividad a lo largo del tiempo. Y esto no es tan importante como para saber en cuánto tiempo va a perder la radioactividad, sino la rapidez que va a perder la radioactividad. Pasamos a explicar las funciones logarítmicas. Muy bien, vamos a comenzar con lo que son las funciones logarítmicas. Primero hablaremos de lo que es la función inversa a la exponencial. Dado el caso que la función inyectiva y es igual a f de x, va a ser la que cumple como función inversa, que sería esta, que es igual a y a la x. Dado que a cada x se le va a dar un valor de a la x como exponente, se le va a tener un valor obtenido de f de x. Esta va a ser como tal la función inversa de la exponencial. A esto se le va a llamar función logarítmica. Y como tal, podemos ver aquí un ejemplo donde tenemos f de x, que es la función exponencial de 2 a la x. Aquí la podemos ver. Y la otra, que sería la inversa, que sería g de x es igual a logaritmo de x base 2. Entonces podemos ver que como la asíntota está aquí, las funciones van a ser simétricas, es decir, que jamás van a tocar a la asíntota. Proseguimos con otro tema de funciones logarítmicas. Bueno, regresando al tema de logaritmos, vamos a definir lo que es una función logarítmica. Una función es una relación existente entre los conjuntos y una función logarítmica es la función inversa de la exponencial. Esta se va a denotar por la siguiente fórmula, en la cual y es igual al logaritmo base a de x. En este caso, la función logarítmica va a tener diferentes características, como lo es un dominio con números reales, tiene propiedades simétricas y además es continuo. Una de las características o para identificar una función exponencial es que si ocupando la fórmula a llega a ser mayor a 1, se dice que la función va a ser creciente, es decir, que va a partir de abajo hacia arriba. Debemos tener en cuenta que esta línea, en este caso el eje de la y, va a representar lo que es la asíntota. En otro caso, cuando a es menor a 1, se dice que va a ser decreciente la función, es decir, que va a partir de arriba hacia abajo. Ahora, dentro de las funciones logarítmicas vamos a tener diferentes tipos. Vamos a encontrar ya sea creciente, decreciente, como ya habíamos visto, y además de encontrar convexas y cóncavas.
Por último, acabaremos con las propiedades de los logaritmos. Las propiedades de los logaritmos va a ser el logaritmo del producto, que va a ser igual al logaritmo en base a de b por c, que va a ser igual al logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. El logaritmo del cociente va a ser el logaritmo en base a de b sobre c, que va a ser igual al logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c. El logaritmo de una potencia va a ser el logaritmo en base a de b elevado a la m, que va a ser igual a m por logaritmo a en base a. Cambio de base. En la calculadora tenemos dos logaritmos muy comunes, que son los decimales y los naturales. Los decimales, como ya dije, tienen base 10 y los naturales tienen base e. Bueno, para calcular los logaritmos en cualquier otra base se va a tener en cuenta esta fórmula, que va a ser el logaritmo en base a va a ser igual al logaritmo b sobre el logaritmo a. With flowers and my love hope never to come back.